La realidad depende exclusivamente del estado de la conciencia, de tal manera que hay diferentes realidades dependiendo del estado de conciencia que cada uno de nosotros tenga. Sobre la base de esta máxima cósmica, hoy me corresponde declarar que el Armagedón ha comenzado, que estamos viviendo la guerra del fin de los tiempos, que algunos llaman la Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, a ustedes que están allá, hoy les quiero recordar dos poderosas armas para vencer al adversario. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bienvenidos, amigos y amigas, a nuestro canal DocFiles en vivo y en directo para todo el mundo. Quiero agradecerle por sus comentarios, por sus saludos y desde ya comenzar con este episodio especial de día miércoles, 7 de diciembre del año 2022, nuevo año 10. Amigos y amigas, todas las señales mayores y menores del Apocalipsis se han cumplido. Por lo tanto, me corresponde, como señalaba, declarar el inicio del Armagedón, que va a ser la substancia de lo que hoy día les quiero narrar. De todas las señales que ustedes podrán revisar en mis episodios anteriores, que se han cumplido bajo la lectura de quien habla, como ustedes me conocen, el revelador, el Mesías, el Salvador, es quizá la que más intriga. Y yo ya lo he dicho, amigos y amigas, el revelador está en la tierra en sus dos dimensiones, y lo quiero aclarar. Está en su dimensión crística, es decir, presente en el interior del corazón de cada persona de corazón limpio, que siga sus enseñanzas y que promueva las enseñanzas del Salvador. Y también está, por otro lado, en su dimensión personal, obrando como corresponde, revelando los grandes misterios de la humanidad para la salvación de las almas dentro de esta época que le toca vivir. Y como lo he dicho más de alguna vez, ¿qué es lo que sucede? Las grandes mayorías, las grandes muchedumbres, o aquellos cristianos que son de corazón turbio, no han podido observarlo porque han llegado al mundo ciegos, pero ahora están vacíos y ebrios por la materia, y por eso no lo ven. Pero sea lo que sea, las señales se han cumplido. Y en este sentido quiero señalar que esto ocurre de no ver las señales de los tiempos por el estado de conciencia de cada uno. El estado de conciencia determina la realidad en la cual habitamos, en la cual cada uno habita. Por eso, lo vuelvo a insistir para que se nos quede bien grabado. La realidad que ustedes tienen allá puede ser muy distinta a la realidad que uno tiene acá. Y aunque compartamos muchas veces el mismo lugar físico, no por eso vamos a estar en la misma realidad. Un ejemplo, si un adulto está con un niño en un espacio físico, la realidad del niño, que es más inocente, va a ser muy distinta a la realidad del padre, por ejemplo, que le toca compartir con él. Por eso el estado de la conciencia es muy importante, y dentro de esta máxima cósmica uno tiene que narrar al menos y distinguir
4 niveles de conciencia. ¿Qué es lo que nos me corresponde señalar para explicar por qué he declarado hoy día el Armagedón? La humanidad se divide fundamentalmente en 4 grandes estados de conciencia. Esta distinción no tiene nada que ver con la dignidad humana, porque toda persona, aunque sea el más mísero personaje, tiene dignidad. Y en cuanto tiene dignidad y se ha encarnado sobre la tierra, tiene un destino gigantesco. Pero la distinción que quiero hacer no tiene nada que ver con ello, sino que tiene que ver con que el estado de conciencia determina las realidades de muchas personas. En el primer estrato, o en la primera categoría de la conciencia, están las muchedumbres materialistas, las llamadas ovejas, a propósito de un episodio pasado, que son en términos generales los llevados por la civilización. Las masas irracionales muchas veces que hoy simbólicamente están girando en torno sin pastor. Luego vienen los llamados constructores de la sociedad. Los constructores de la sociedad son los profesionales, son el pueblo, son personas que de alguna forma se hallan en medio del materialismo de las masas y de la espiritualidad y de la sabiduría del estrato que viene. Todos estos constructores de sociedad son fundamentalmente psíquicos o anímicos. Son los que hacen las empresas, son los que construyen las iglesias, los que están detrás de las industrias psíquicos. Y debido a que están en medio de la materialidad de las masas y de lo que viene más arriba, por donde se inclinan, por ahí se deslizan. De tal manera que todos estos constructores de sociedad pueden ser profundamente inclinarse hacia el materialismo más absoluto, como también pueden elevarse al tercer nivel de esta distinción, que son los llamados espirituales. Son almas encarnadas sobre la tierra, son los grandes sabios, por ejemplo, que están llamados a juntarse con lo psíquico y con lo anímico para conducirlos hacia la trascendencia y de alguna forma para salvar las almas del materialismo. Y por cierto, la última categoría que uno tiene que nombrar es el llamado creador cultural, el hombre imprescindible. Es Jesús en Occidente, Krishna en la India, Tot o Hermes Trimegisto en Egipto, es Buda para los chinos, es Platón para los greco-romanos, es Einstein para los estadounidenses. Teniendo claro estos niveles de conciencia, naturalmente cada estrato o cada nivel tiene una diferente percepción de la realidad, que es base para poder entender lo que yo les quiero contar. Porque para declarar hoy día lo que me corresponde hacer a mí, me resulta necesario contarles brevemente sobre el estado de mi conciencia, porque por alguna razón del destino, el mismo me ha llevado a ver cosas que muchas veces uno no creería. Me gusta decir que he viajado por el universo entero gracias al talismán de doble terminación, que es la llave maestra de la sabiduría. Aquí lo tengo, para viajar por todo el universo. Y de alguna forma, metafóricamente, a uno le ha tocado pasar los cercos. El cerco del acontecer, de la vida cotidiana, de levantarse, ir al baño, hacer un desayuno, almorzar, hacer sus necesidades, trabajar. Pero eso me ha llevado después al cerco de los límites,
el cerco de los límites del universo entero, revelando los enigmas, que por cierto los he dejado sobre la mesa y que también están en la academia. Y para resolver un enigma uno tiene simplemente que ampliar los límites de la conciencia. Y está, por cierto, el cerco hermético, el cerco impenetrable, pero que algunas personas pueden acceder a ese cerco, mirar qué hay adentro y volver para contar lo que se ha visto. Eso es lo que un poco me ha correspondido a mí hacer durante mucho tiempo. Y sobre estas bases, yo tengo que decir que he visto y conocido lugares paradisíacos en la tierra, lugares maravillosos, jardines celestiales prácticamente. Y también la vida me ha hecho conocer personas que son verdaderos ángeles, personas que son sumamente bondadosas. Y también he conocido por ahí a unos sabios. El destino también me ha hecho caminar y los pasos me han llevado a recorrer todos los círculos del infierno hasta llegar al 9º círculo del infierno para ver la cara del miserable adversario. Está entre la risa y el espanto. Me han tocado ver cuerpos sin alma, cayendo de región en región, de planeta en planeta, para finalmente caer a los infiernos y quemarse para desaparecer para siempre. Porque ustedes tienen que saber que las almas también mueren. Las almas mueren cuando se olvidan de su origen divino. Pues bien, tenía que decir estos dos grandes temas o estos dos grandes ámbitos o experiencias sobre las cuales he creado esta realidad, o al menos vivo en esta realidad, que me hace hoy día decirles que el Armagedón ha comenzado. Y no quiero caminar más sin declararlo, así que este episodio es para eso, para que ustedes, los más despiertos, tomen el camino adecuado por el bien de sus familias y también de sus seres queridos. Espero también que todo lo que uno hace ayude a los psíquicos a deslizarse hacia la sabiduría que equivale a la salvación de sus espíritus. Pero uno tiene que estar consciente que sea lo que sea, cada uno es dueño de su destino. Por lo tanto, uno hace lo que le corresponde hacer nomás. Dentro de este asunto, el Armagedón propiamente tal se desarrolla en 3 grandes estratos o esferas. Esta guerra del fin de los tiempos se desarrolla hoy dentro primero de un plano físico. Y el plano físico es el peor de todos, porque es la guerra. Y la guerra es el mismo infierno. Hoy día, lo que se está viviendo en Ucrania, y no solamente en Ucrania, sino que también en los más de 60 conflictos armados, no tiene nombre. Los archivos de guerra que me corresponde a mí observar son irreproducibles, son inenarrables. Y por eso uno puede decir que hoy día estamos en este plano de la guerra. Conflictos armados, simultáneos, que no se podrían llegar a imaginar
lo que se está viviendo hoy. También hay un estrato dentro de este plano físico del Armagedón, de lo que se llama el narcotráfico, porque entre las bandas de narcotraficantes del mundo entero, que recordemos es la tercera industria más poderosa del mundo, lo que están haciendo no tiene nombre tampoco, y forma parte del Armagedón. Recordarles que el Armagedón no es solamente la guerra que va a ocurrir y que está ocurriendo en Megido simbólicamente, sino que el Armagedón, y esto que estoy narrando, es una guerra en todo el mundo. Los 60 conflictos están en todo el mundo y apenas se conoce un poco de lo que ha ocurrido últimamente en Siria, Irak, Afganistán y, por cierto, Ucrania. El narcotráfico, como les decía, eleva los índices diabólicos y de la maldad en grados superlativos y es parte de esta guerra espiritual entre el bien y el mal también. Dentro de este plano físico, los crímenes más abominables que hoy día están ocurriendo minuto a minuto son los crímenes contra los inocentes, porque no son humanos los que están detrás de estas abominaciones. Son entes controlados por Satanás, dentro de la metáfora bíblica, ¿no verdad? Las desapariciones que están ocurriendo hoy día no tienen nombre, pero este es el plano físico del Armagedón, sumado al plano bélico, como les decía, las drogas, todo lo que es el ámbito nuclear y las amenazas, la guerra comunicacional, que la quiero dejar al lado porque he hablado de muchas veces de ella, entre otros tanto la situación geológica, otro estrato. Pero está también el plano psíquico de la guerra del Armagedón. Este plano psíquico tiene que ver con las superestructuras que ordenan la sociedad, particularmente la política. Hoy día, la política, que es un plano de esta guerra, es maquiavelismo puro. Se lucha por el poder gracias y con los vicios de una política que busca el poder como fin, que ocupa cualquier medio para lograrlo, con tal de que no haya crítica contra las ideologías de un lado y de otro. Dividir para gobernar es parte del Armagedón del fin de los tiempos. Está la guerra en el estrato, en esta guerra psíquica, el estrato comunicacional masivo. Y ni siquiera ya uno lo puede sintetizar en pan y circo. Hoy día la guerra comunicacional masiva solamente te entrega circo. Es decir, entretención e ignorancia para que las masas inconscientes, que son las mayorías, sigan deambulando como las ovejas en círculos sin pastor y sigan aprisionadas a la materia, sigan buscando el vino de la materia con el cual se embriagan. Está el estrato también que me corresponde mencionar, el estrato educativo de esta guerra del fin de los tiempos, donde educan para trabajar, pero han sacado el corazón de la filosofía de todos los sistemas educacionales. Y la filosofía es la madre de todas las ciencias. Afortunadamente aquí hacemos filosofía, en la academia, en nuestro canal también. Pero la educación es una educación netamente para tener competencias para trabajar y no cultivan los campos superiores del espíritu humano. Y por otro lado, dentro de esta guerra psíquica está el plano religioso, iglesias en crisis.
En el ámbito judeo-cristiano, que es donde uno se desenvuelve mayoritariamente, en términos generales uno puede decir que los religiosos están haciendo que la gente espere el cumplimiento de las señales por los próximos 1000 años para seguir con todo lo que han hecho. Pasaba un episodio pasado sobre el Mesías, el esperado Mesías de los judíos. Tiene tantas exigencias que con razón tienen más de 2000 años que no llega después de Moisés, al menos el gran Mesías. Porque las iglesias hoy día, uno puede decirlos, las fe del mundo están dedicadas a lo moralista, a la ética, a lo psíquico, a lo conductual, pero no tienen nada que hacer con el plano místico, que es el más profundo de todos. En ese plano estamos nosotros, eso sí. Así que enhorabuena. Y el tercer y último nivel del Armagedón es donde se desarrolla la madre de todas las batallas cósmicas entre el espíritu y la materia. Y sobre esto quiero señalarles dos ámbitos fundamentales para que distingamos dónde estamos y qué es lo que está ocurriendo. El adversario propiamente tal que tengo aquí, simbólicamente, el adversario es el llamado príncipe de las tinieblas. Es el demiurgo creador de este universo, de este cosmos, y corresponde, amigos y amigas, a la materia pura, que ha sido incluso descubierta por la física en lo que se llama la escala de Planck, que es la materia pura reducida a 1 milímetro dividido por 100 millones de billones de billones. Un espacio de materia pura donde está la región del adversario o de lo que se llama el príncipe de las tinieblas. El adversario dentro de esta guerra, amigos y amigas, es lo inconsciente o el instrumento de la inconsciencia. Sus fuerzas son el humo o también la confusión, el viento destructor, el fuego devorador, el excremento y también las tinieblas. Sus 5 formas principales están en la forma de un demonio, la forma de un león, de un águila, de un pez y de un dragón, a los que corresponden, por cierto, 5 tipos de metales: el oro, el cobre, el hierro, la plata y el estaño, y que corresponden también a 5 tipos de sabores: el salado, el agrio, el picante, el soso y el amargo. Y que simultáneamente en esta región hay 5 tipos de seres: los bípedos, los cuadrúpedos, los pájaros, los peces y los reptiles. La materia pura es el espíritu del mal que fomenta el yo, lo mío, el ego y la apoteosis, que es muy diferente del uno mismo y de la mismidad. Por lo tanto, amigo y amiga, en esta guerra del Armagedón, el mal como principio no es posible negarlo, porque existe desde la eternidad y su principio es la materia. El mal aspira siempre a las profundidades, a la discordia, a la fealdad, a la estupidez y a la maldad.
que se enfrenta a la divinidad, amigos y amigas. La divinidad equivale al espíritu puro, a la luz. La divinidad aspira siempre a lo superior, y sus cualidades son la bondad, la belleza, la razón, el amor. La divinidad verdadera, Dios o como lo quieran llamar, no tiene nada que ver con la materia ni con todas las cualidades y características que acabo de señalar. La divinidad es espíritu puro y que se expresa simbólicamente unidos entre la esencia femenina y masculina en un huevo de luz. El espíritu puro es lo que se llama la mente, el nous masculino, y la inteligencia o la epinoia femenino. Es lo inefable y la gracia unidas, lo inefable y la gracia. El silencio y la inteligencia, el ser y el no ser unidos en la matriz del infinito, pero no le atribuyan ningún aspecto material, ni una forma, ni una de esas características señaladas que dependen de la materia. Por lo tanto, tenemos por un lado las dos regiones, la materia y el espíritu. La humanidad, amigos y amigas, es la mezcla de estos dos elementos. Nosotros estamos en la mitad de estos dos elementos y el Armagedón es la batalla final por el destino de las almas humanas. Dentro de este Armagedón, donde un lado y otro pelean por lo que nos vivifica, por el alma humana, los que estamos en el equipo, tenemos dos armas, y yo se las quiero recordar y finalizar con esto, porque tenemos dos armas poderosísimas en estos tiempos de la guerra del fin de la historia. La primera arma invencible es la oración bien conducida, el rezo correcto hacia la fuente espiritual para pedir lo que la fuente espiritual da, es decir, virtudes. El rezo, la oración correcta. Hay que pedir por la libertad, por la búsqueda de la verdad, por la justicia, por la prudencia, por la fortaleza, por la templanza. Hay que pedir por la bondad en el mundo, por las características de la conciencia. Pero no hay que pedir cosas materiales porque ahí la oración se desvía hacia el otro lado, que es el lado del adversario. Y la otra arma, junto con la oración, amigos y amigas, y no son las únicas, es la meditación. La meditación que practicó Jesús y que han practicado todos los grandes creadores culturales recibe, emite frecuencias sutiles omnipresentes, de tal modo que estos dos grandes poderes, dos grandes armas, permitieron el triunfo de la luz
el 21 de diciembre del año 2012 y el comienzo de esta era de la conciencia que ha comenzado, pero que el adversario hace sus barbaridades para contrarrestarlo. Sea lo que sea, oración bien conducida y meditación para el establecimiento ahora y para ser conscientes desde hoy día, al menos junto a ustedes, de que estamos en un conflicto y que estamos en el Armagedón, en la lucha final, en la guerra final de los tiempos entre el espíritu puro y la materia pura por el destino de nuestras almas. En consecuencia, amigos y amigas, sepan distinguir lo que hay que distinguir para salir airosos y seguir construyendo entre todos la era de la conciencia que va a durar por los próximos miles de años. El que tenga oídos para oír a los ilimitados que oiga, y hoy solo le habla a los que están despiertos.